Gálatas capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo primero del capítulo. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Como podéis ver, aquellos de vosotros que habéis estado siguiendo esta serie y habéis leído ya con anterioridad toda la carta a los Gálatas y los primeros capítulos 1, 2 y 3 que hemos visto, en estos versículos Pablo todavía continúa en la misma línea, mostrando el Evangelio desde la perspectiva de dónde venís, de dónde habéis salido y dónde estáis, hacia dónde camináis. Y está enfatizando, aun cuando va incluyendo elementos distintos que son importantes, como hemos visto en algunas ocasiones, que debamos considerar. ¿Qué dejasteis atrás? Pues dejamos, como nos dice, la ley, la carne, obligaciones de hombres que nos esclavizaban, que aun cuando nos podrían traer algún beneficio mostrando nuestra necesidad y la necesidad de un Redentor, no aportaban nada a nuestra salvación. ¿Pero ahora qué? Pues ahora, estando en Cristo Jesús y habiendo puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, ahora estamos en una nueva vida. Y esa nueva vida es una vida de gracia, de bendiciones, en las cuales ahora somos considerados por Dios sus hijos. Y no solamente hijos, sino que hemos visto también herederos. Eso sí, una y otra vez, recordando de dónde salisteis y recordando, sabiendo dónde estáis, nos vuelve a advertir varias veces, advierte a los Gálatas, advierte a vosotros que no caigáis otra vez en aquellos rudimentos, no volváis otra vez a lo que erais y teníais, ya sea a las leyes o las normas de la ley de Moisés, como la ley de los hombres o del propio mundo y de vuestro propio pecado. Ahora, que vuelve otra vez a enfatizar, nos va a encaminar en una dirección algo diferente, o al menos va a traer algo que debemos de aportar a nuestro conocimiento, a vuestro conocimiento y relación con el Señor. Unas pocas palabras que encierran muchísimo más de lo que nosotros podríamos imaginar. A veces es muy importante que podamos condensar las grandes cosas o grandes verdades en pequeñas palabras o frases, como para que, por ejemplo, los niños puedan retenerlos y nosotros, vosotros, que somos tan torpes, podamos también analizarlos con sencillez, pero que podamos mantenerlos y recordarlos fácilmente. Sin salir del contexto de este pasaje que hemos leído, quizá los primeros 7 versículos, aun cuando yo he leído hasta el versículo 11, que nos vuelve otra vez a hablar de esta relación con Dios, esta herencia o familia, etcétera. Pero dice, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y después nos va a llevar a ese hermoso versículo que seguramente vosotros los creyentes recordáis muchas veces, Abba, Padre. Bien, hubo un plan de Dios, hubo unos acontecimientos, estabais de una manera de vivir, ocurrían una serie de cosas, está hablando al pueblo de Israel, a los que venían del contexto judío, vosotros sabéis dónde venís, también le está hablando con respecto a los que venimos del mundo, los rudimentos del mundo, etcétera, pero ahora tenemos un sistema nuevo, tenemos una manera nueva que es acerca y en el Señor Jesucristo, para decirnos este paso que se ha dado de la vieja vida a la nueva vida, tanto en Israel como la persona, el creyente, nos va a poner estos dos versículos que están expresados de una manera como si fuera un poema, o intentar facilitarnos que nosotros lo podamos retener en nuestra memoria, pero que nos está enseñando unas verdades importantes. Me voy a referir ahora, por ejemplo, a vosotros los creyentes. ¿Dónde estáis? ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestra herencia? ¿A quién os ha traído aquí? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué va a ocurrir con vosotros? ¿De parte de quién sois? ¿A quién pertenecéis? Y podemos ver toda una serie de ideas que la Escritura nos expresa, que lo hemos visto en diferentes ocasiones, pero que estáis aquí, sois lo que sois y vais donde vais, no por una serie de casualidades o coincidencias, o simplemente porque tropezasteis en el camino y encontrasteis algo que era inesperado y que cambió de manera fortuita vuestras vidas. No, nada de eso. Si alguna vez ha habido un cambio en tu vida, si ha habido una transformación, si ha habido una conversión en ti, o tú estás por primera vez y estás recibiendo un evangelio como el que anunciamos o el que anuncia las Escrituras, esto no es un mero incidente o accidente. No eres lo que eres y no estás aquí sencillamente porque se ha dado una serie de casualidades que podían no haberse dado. Tu conversión no ha sido nada voluntaria tuya. No es porque tú un día decidiste en medio de la nada y sin contar con nada que estas cosas ocurrieran. La Iglesia no existe porque históricamente se dieron unos acontecimientos no buscados y no esperados. No somos ningún tipo de accidente ni de casualidad. En lo que nos está hablando de lo que somos como creyentes, fijaros, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que nos está mostrando, en primer lugar, nuestro pasaje o nuestros versículos, implica un plan que se ha trazado de antemano. Un plan trazado, sabemos, por la mano de Dios. Antes de que nosotros fuéramos lo que somos. Antes de que nuestras familias fueran parte, antes de que este mundo fuera lo que es. Hubo un tiempo en que Dios ha establecido un plan de acontecimientos, un diseño que incluye una serie de cosas. Vosotros sabéis lo que es esto, porque la verdad es que vuestras vidas están llenas de planes. Lo que yo recuerdo muy bien siempre de mis propias hijas, y supongo que también es algo que yo haría cuando empezaba el colegio o empezaban las clases, era comprar la agenda y hacer los planes. Y cuando vayáis los alumnos ahora al colegio, lo primero que os van a dar es un horario para que tú planifiques la semana. O cuando uno va a contraer matrimonio, o cuando va a encontrar un trabajo o va a cambiar de sistema, empieza a planificar, hacer planes. Es decir, si ocurre esto lo voy a hacer de esta manera y entonces con esto haré esta otra, etcétera, etcétera. Es lo que hacéis cuando intentáis ahorrar algo y estáis planificando poder comprar aquella parte o aquel elemento para vuestro hogar, etcétera. Planificamos, hacemos planes. El problema es que nuestros planes fracasan, que muchas veces o la mayoría de las veces no cumplimos lo que hemos planificado. Pero el que está haciendo un plan y que ha hecho un plan en la historia y ha organizado las cosas es Dios. Cuando vino el cumplimiento nos está diciendo es que de antemano ya estaba señalado cosas que habían de ocurrir. Y tener la certeza que lo que el Señor decide que sea, será. Porque Él es Dios.
Y en este diseño que Él ha hecho, es decir, que pasáis de la esclavitud, del pecado, de las cadenas del mundo, de la sujeción de la ley, de las tradiciones y supersticiones, a pasar a la gracia y al conocimiento del Evangelio y a una herencia eterna, a ser considerados hijos de Dios. Este cambio que ha ocurrido en algunos de vosotros y que esperamos que ocurra en otros muchos, ya estaba planificado de antemano, estaba diseñado por Dios. Él es el arquitecto de nuestra salvación, Él es el arquitecto de nuestra vida. Y podemos ver en su plano todo lo que ha de ocurrir, cómo ha de ocurrir, el diseño completo y perfecto. Y en ese diseño, nos dicen estas líneas, Él ya tiene el medio. Cuando venga o cuando ha venido, ya ha alcanzado el cumplimiento del tiempo, ¿qué hace? Dios envió a su Hijo. El medio que Él tenía para que pudiéramos pasar de un lado al otro, para que en vez de ser enemigos fuéramos amigos de Dios, que en lugar de tener el peso del pecado que nos condena, tengamos la liberación y la paz que nos lleva al cielo, es Cristo. El medio ya estaba establecido. No es que en algún momento, por alguna circunstancia, se diera la posibilidad de que pudiera alcanzarse la posible salvación que era. No, Dios ha establecido que la salvación fuera en Cristo. Estaba diseñado, estaba planificado. Y en las líneas que podéis leer delante de vosotros, no solamente en este diseño ya estaba el medio, Cristo, sino que estaba la razón. ¿Qué es lo que ha de ocurrir? Redención. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos que somos ahora adoptados como hijos de Dios. Podéis ver el medio, es la redención. ¿Cómo es que tú has alcanzado esta salvación? Bueno, pues es que un día un programa de televisión me motivó a leer las Escrituras. No, es que un día me cansé de la vida que estaba llevando y me dije voy a cambiar de vida. No, es que quizá he tenido problemas y estoy harto de tener o harta de tener estos problemas y voy a dejar estos problemas y voy a hacer propósito de enmienda. No. Lo que estaba planificado y estaba diseñado desde antes de todas las cosas es que tú pudieras pasar en el cumplimiento del tiempo, es decir, que viniera aquel que estaba anunciado y estaba preparado, solo y únicamente el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para redimirte. La redención ya estaba unificada, ya estaba preparada y organizada como una, para que tú la pudieras alcanzar. La razón de todo este diseño era tu redención. Imaginar lo que yo estoy diciendo, o lo que está diciendo las Escrituras. Antes de que tú fueras, de que tú entendieras, ya estaba diseñado que las circunstancias vinieran a tal manera a que tú pudieras ser redimido, comprado, salvado por la obra del Señor Jesucristo. Y estas pequeñas líneas nos llevan al fin. Hemos visto el medio es Cristo enviado y preparado por el Padre en el cumplimiento del tiempo. Hay marcado un tiempo que se alcanza. Y nos dice la razón es la redención. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores por medio de la cruz. Y nos dice el fin, para que vosotros pudierais llegar a ser adoptados como hijos de Dios. Uno no está planificando las cosas diciendo conforme vayan saliendo yo voy a ir obrando. Dependiendo con qué facilidad yo tenga ahora en mi casa estos elementos, o qué amistades, o qué relaciones, o cómo funciona el trabajo, yo entonces ahora me voy a organizar, y tomaré la izquierda o la derecha, si me sale mal iré por aquí, si me sale bien iré por aquí, etcétera, etcétera. Pero con respecto a Dios ya estaba decidido, ya estaba planificado. No creas que tus circunstancias ahora son un cúmulo de circunstancias. Ya estaba preparado que tú, creyente, pudieras poner un día la salvación en ese medio, que es Cristo como tu Redentor, para que pudieras ser salvo. La salvación no se ha dejado en las manos del accidente, de las casualidades, sino que estaba diseñado y planificado. Implica, nuestras palabras que tenemos aquí, un cumplimiento del tiempo establecido. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no simplemente que hay un diseño, sino que hay un momento concreto.
El pueblo judío estaba planificando de qué manera poder dar muerte al Señor Jesús, que les estorba en medio y piensan que Jesús va a morir porque ellos han decidido que muera. Y esto es lo que nos va a trastornar incluso en los tiempos en los que estamos viviendo. Cristo no murió en primer lugar por la voluntad de judíos o de pecadores o de cierto momento el gobernador que estaba en aquel lugar o el que tenía el poder, Pilatos, del ejército romano. No, el Señor Jesucristo murió porque estaba planificado y estaba preparado. El cumplimiento del tiempo fue en ese momento en particular. La historia no está en las manos de personas, la historia está en las manos de Dios. No es una serie de coincidencias que pudieran ocurrir en la historia. Es el momento oportuno marcado por el Señor. Hubo un tiempo en cuando hicimos obra en nuestra casa. Al principio de venir aquí, buscamos al albañil, al jefe de obras, que tenía que hacer obras en la casa, y le damos un plan. Mira, vas a hacer este tipo de cosas, vas a cambiar estas paredes, o vas a hacer tal y tal. Bien, pero con el tiempo van cambiando las obras y los planes, y va cambiando el precio, lógicamente. Es decir, que ya no se puede hacer aquí, se puede hacer allá, los planes van modificando. Podéis imaginar lo bueno que es que uno haya planificado de cierta manera y todo se vaya cumpliendo según el plan. Nos da un descanso, nos da un sosiego. No es que ha salido ahora una cantidad, no ha salido ahora una dificultad, estamos haciendo la carretera y ahora nos hemos encontrado una roca o una piedra, una parte dura y tenemos que desviarnos aquí, o vamos a hacer un edificio y ya lo tenemos todo planificado y resulta que debajo había una sinagoga judía del siglo XVI y ya tenemos que cambiar todo el sistema. Los planes cambian. Pero lo que nos dice la Escritura es que tu salvación ya estaba establecida. No hay nada que lo pueda cambiar. Y no hay nada que lo pueda impedir. Los plazos del tiempo se van a cumplir. Cuando nos dice que llegó el momento oportuno, el que Dios tenía preparado, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, entró al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y cuando Él fue clavado en la cruz, no fue por la decisión de un imperio romano o de una cultura judía o de unos voluntarios pecadores. Fue plan de Dios. O podéis mirar como si nuestra salvación y la historia de nuestra salvación, la tuya y de todo el pueblo de Dios, es como una obra de teatro, donde hay un acto principal, un guión. Que si habéis ido alguna vez a la obra de teatro o la habéis visto en televisión, está dividida en actos, primer acto, segundo acto, etcétera, para que le dé tiempo a cambiar todo el escenario. Y los primeros actos se está anunciando. Va a ocurrir algo extraordinario, se va preparando el terreno porque algo tiene que cumplirse. Toda la historia del Antiguo Testamento es como un primer acto. Se va anunciando, se está preparando, pero todavía no llega el momento, pero está anunciado. Todos hemos leído ya el guión, todos sabemos de qué va la obra de teatro, quizá es la segunda o la tercera vez que la vemos, pero aún así se nos crea expectación. Se va a cumplir, está escrito, ya está señalado. En el segundo acto, justo al principio, viene y entra el actor principal para cumplir con su escena. La historia es lo mismo. Lo que nos está describiendo es, hubo un tiempo en que se estaba anunciando, era como un primer acto, se tienen que cumplir una serie de cosas, el pueblo de Israel, los profetas, etcétera, etcétera. Y llega el momento, cuando nos dice, podéis leer el Evangelio de Mateo o cualquiera de los Evangelios, se nos dice, ahora este es el momento y el Señor Jesucristo entra al mundo para morir en la cruz. No hay nada fortuito, todo estaba planificado, el momento oportuno se cumple en el Señor Jesucristo. No es nada de espontaneidad. Aquí no salta un actor para inventarse una escena. Todo estaba escrito y todo estaba señalado. No hay nada que pudiera sobrar, no hay nada que pudiera faltar. No hay nada que pudiera ser impredecible. Y eso nos da sosiego cuando se refiere a nuestra propia salvación. No ha dejado Dios sin atar nada. Por tanto, ten por seguro que todo lo que está señalado por Dios se va a cumplir.
Y si Dios, fijaros bien aquí una aplicación importante, si Dios ha planificado aquello tan extraordinario y tan importante que tiene que ver con tu vida eterna y con tu salvación, ¿cuánto más no lo hará con las cosas pequeñas que hay a tu alrededor? Y no estamos aquí pensando quizá que esté señalado como si fueras un autómata, qué ropa vas a ponerte o qué trabajo vas a ejercer a lo largo de tu vida, sino que todo lo que tenga que ver con tu alma y con tu estado emocional o tu estado mental, con todo lo que tenga que ver en las cosas importantes de tu vida, no te preocupes, no están puestas al azar, están en las manos de Dios. Si Dios ha tenido un diseño tan perfecto y completo con respecto a la salvación, ¿cómo no hará contigo también las demás cosas? No te preocupes, aun cuando veas que este mundo se tambalea a tu alrededor, aun cuando tengas que afrontar circunstancias tremendamente difíciles, si el Señor te ha hecho plan de esta salvación o parte del plan, ¿cómo el Señor no va a tener como parte del plan todo lo que tenga que acontecer con tu alma? Ten descanso en Él para que se cumpla el plazo de los tiempos y el diseño establecido. Pero centrémonos en un segundo lugar. Hemos visto este cumplimiento del tiempo, este plan de diseño, pero fijémonos ahora en la persona de su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es interesante, importante y teológicamente importante, por tanto también lo es para tu vida y para que tú lo retengas y lo analices, que Dios ha enviado a su Hijo, pero que también su Hijo ha nacido. Fijaros cómo lo pone. Por una parte dice que Él ha sido enviado y nos dice que ha nacido de mujer. Nos dice que su origen está de parte de Dios y que de origen también de parte del ser humano. No vamos aquí a defender, no está diciendo el pasaje que porque nos diga que es nacido de mujer ya está rechazando que es nacido de hombre y por tanto no hay pecado. Aquí no está hablando de la naturaleza perfecta y no contaminada de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo es que nuestro Señor Jesús tiene dos orígenes y tiene dos naturalezas. Tiene dos cosas incomprensibles que nosotros hemos escrito libros y libros y libros, o habréis leído libros acerca de ellos. Jesús es Dios, Jesús es hombre. Pero aquí Pablo, de una manera muy sencilla, casi poética, nos está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento del plan divino para la salvación nuestra, es descendiente de Dios y es descendiente del ser humano. Él es Dios, viene de Dios y Él es hombre nacido de mujer. Extraordinario. Que en pocas palabras nos esté expresando algo que es tan esencial para tu vida y para tu salvación. Mirad, lo que nos va a decir estos versículos, y nos está mostrando todas las Escrituras, es que tu salvación no descansa en una obra de decisión de Dios. Tiene que hacerse un plan y tiene que cumplirse un plan. No podemos llegar y pensar, bueno, Dios quiso que entrara el pecado, Dios quiso que seamos salvos, por tanto toda la raza es salva y es una decisión. Dios decreta y cumple. La palabra de Dios es creativa. Pero no nos dice esto la Escritura, sino que se tienen que cumplir cosas y se tienen que hacer cosas. Y por tanto no es únicamente una decisión divina, sino que tiene que ser humana. Y podríamos decir, entonces puede venir un hombre que es perfecto y simplemente por ser hombre salvarnos. No. Mirad, nuestra salvación es tan complicada y es parte de un plan tan preciso de parte de Dios que nuestro Salvador no podía ser solamente Dios, nuestro Salvador no podía ser solamente hombre. El Evangelio de Juan, y que hemos estado leyendo, él mismo dice, he descendido del Padre, de arriba, del cielo, he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Una y otra vez nos manifiesta la relación con el Padre, pero a la misma vez nos manifiesta que es hombre y que tiene todas las limitaciones que tiene el hombre, aun cuando sin pecado. Lo que nos está diciendo Juan es que tu Salvador no es únicamente hombre, no es únicamente Dios. Tiene que ser por necesidad Dios y tiene que ser hombre. Tiene que ser igual que nosotros, que se identifique con todos nosotros, que pueda ver todas las dificultades. Cuando tú lloras, Él también sabe lo que es llorar. Cuando tú sufres, Él sabe lo que es sufrir. Cuando tú tienes limitaciones y circunstancias difíciles y dureza en el trabajo, Él también los tiene. Pero a la misma vez no lo podemos conformar con solamente un ser humano y Él tiene que ser Dios y venir de Dios. Esto es lo que está confesando como un credo estos versículos y lo confiesa todos los credos que se han establecido. Definir en pocas palabras la grandeza, el misterio revelado acerca de nuestro Señor Jesucristo.
que Jesús, en primer lugar, existía antes de nacer. Nosotros no. Quizá como padre le hemos dicho, tú ya estabas en la mente de mamá. Sí, vale. Y también había otros pensamientos en mamá que no se han cumplido. En el caso de Dios no es así. Jesús existía ya antes de nacer. Había ya una voluntad divina, pero también había una persona divina. Y lo podéis ver a lo largo de toda la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o como nos dice Colosenses, en la creación yo ya estaba allí, etcétera, etcétera. Muchísimos pasajes que podéis encontrar en las Escrituras sin ningún tipo de temor, que os diga que nuestro Redentor, en el cumplimiento del tiempo, el que vino y estuvo en medio de nosotros, descendió de lo alto, venía de Dios, era divino. Pero que a la misma vez encontramos, nos dice también nuestro versículo, que nuestro Señor Jesucristo de manera misteriosa tenía dos naturalezas. Divina, para hacer la obra infinita de redención y definitiva para todos nosotros, pero también humana, porque era concreta, tenía que tomar nuestro lugar, ser nuestro sustituto. Nosotros no somos salvos por alguien que es rico y que tiene abundancia de riqueza y que no le cuesta nada dar un montón de lo suyo que le sobra. Nosotros no somos salvos por cosas que le sobra a Dios. Algunas veces lo hemos pensado. Cuando salen esos multimillonarios y hablan ya no de millones de pesetas de antes, sino millones de euros, cantidades astronómicas que no podemos calcular, y decimos, pues si le sobra un poquito y nos lo da a nosotros, nos hace muy felices, y él ni lo va a notar. Y uno podría pensar, bueno, Dios, que es inmensamente rico y en gran abundancia, podía haber dado algo de lo que le sobra para salvarnos y él nos habría enterado. Terrible error. Lo que nos está diciendo aquí en este plan de diseño tan completo es que nuestro Señor Jesucristo es verdad que viene de Dios con toda la grandeza y toda la gloria, pero se tiene que desprender, se tiene que despojar de muchas cosas, se tiene que hacer un hombre como nosotros y tiene que tomar nuestro lugar y tiene que hacerlo de manera costosa. La sustitución que ha hecho del pecador tuya y mía es de un gran valor. La salvación es gratuita, pero no es barata. Lo tenemos que tener siempre consciente en nuestra mente y en nuestro corazón. No es que habéis sido salvos porque os habéis encontrado algo en el camino y que nadie lo ha notado, no. Dios ha tenido que desprenderse de su único Hijo para que pudiera venir a este mundo y tú, terrible y gran pecador, encuentres la salvación. Y lo que para ti ha sido tan fácil y sencillo, simplemente cree en Él, ha tenido un coste en la eternidad inmenso que no sabemos y no podemos llegar a calcular. Pero no solamente eso, sino que cuando nuestro Señor Jesús estaba tomando nuestro lugar o tu lugar, Él estaba comprendiendo plena y total, absolutamente, lo que se puede experimentar acerca de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este clamor no es barato, es profundo. Y está mostrando lo que nosotros podemos sentir en otras muchas veces, pero no lo estamos diciendo nosotros por consecuencia de nuestros pecados. Hemos hecho mal y merecemos y recibimos la ira de Dios. Lo que el Señor Jesucristo estaba recibiendo como hombre no lo había hecho Él, sino que lo estaba llevando de otros. La salvación que se está estableciendo aquí, de Dios dando a su Hijo y Él naciendo de mujer, nos tiene que hacer valorar profundamente qué única, original y perfecta es la salvación del pecador. Entró en el mundo como entran todos los hombres y todas las personas. No hay una gran diferencia. Y supongo que nuestro Señor Jesús, con sus labios cerrados, pasaría anónimo entre los gente de su aldea. Era uno más entre tantos. Pero el momento que nuestro Señor Jesús habla, como hablaba siendo niño, a los sabios del templo, o cuando Él empieza a mostrar gestos y señales, o cuando empieza a enseñar, a instruir, y muestra su grandeza y su gloria, tenemos que llegar y decir, como decía aquella gente, ¿qué hombre es este? Nunca vimos un hombre como este. Él enseña con una autoridad. ¿Dónde podremos encontrar un hombre que haga las cosas que Él hace? Y esto solamente se puede decir del Señor
Jesucristo. Y nos dice además, en esta misma frase o poema, para que redimiese, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si volvéis otra vez hacia atrás y miráis acerca de lo que es la ley, recordáis que decíamos, te miras con respecto a la ley y te ves que no puedes. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y a Él únicamente. Y nosotros decimos, pero ¿quién puede hacer estas cosas? Y nos dice, no te tienes que levantar ningún tipo de imagen, no es la imagen de un mono con cuernos y rabo, sino los ídolos que te levantas cada día y que los pones en tu corazón. Y decimos, ¿quién podrá hacer estas cosas? Nadie lo puede hacer. No utilices el nombre del Dios en vano, y nosotros decimos, tendríamos que estar mudos porque nuestros labios blasfeman constantemente. Y vamos haciendo un recorrido de toda la ley y dice, ¿quién no ha pecado? ¿Quién hay que no rompa la ley por alguno de sus lados? ¿Quién no es culpable de toda esta ley? En lo que vemos de la infidelidad matrimonial y de los pensamientos y de la codicia y la rebeldía de los hijos con respecto a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nos damos cuenta de nuestra desesperación, recordáis que no podemos cumplir la ley, de pronto nos viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice, cuidado, yo lo he cumplido aun cuando he nacido bajo la ley. Él estaba en las mismas limitaciones con nosotros, pero sin pecado, y lo cumplió de una manera clara y contundente. Si podemos descansar en la obra del Señor Jesucristo, no es porque vino algo instantáneo a cumplir, sino que era parte de nosotros y lo hizo. Es muy fácil dar un salto del cielo, hacer la obra como hacen los ángeles en su lucha contra el mal y volver otra vez lugar. No, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo es que estuvo bajo la ley y que tuvo por tanto los mismos cumplimientos, necesidades o requisitos que la ley exigía a todos los seres humanos, pero cuando miramos a su persona es sin pecado. Cristo es único y es especial y no lo podéis comparar con nada, ni con nadie, ni nadie le puede hacer sombra, ni aun siquiera a las suelas de sus zapatos. Hoy justo en este día se está reuniendo todo el imperio de Roma para levantar a los altares y hacer santa a Teresa de Calcuta. Y no negamos las grandes cosas que esta mujer pudo hacer en el pasado y la generosidad de su corazón, pero es un terrible pecado y es una blasfemia poder decir que van a poner en un lugar alto una mujer por la cual nosotros podamos interceder y nuestros pecados y nuestras necesidades ser perdonadas o quitadas. ¿Qué trompiezo maligno se está levantando para decir que alguien tiene la gracia para poder beneficiar a otros? ¿Cómo se está torciendo el camino para que hombres y mujeres, en lugar de poner su corazón o su mente o doblar sus rodillas ante Cristo y la cruz, lo pongan delante de una mujer? Esto no es una obra del cristianismo, esto no es una obra bíblica, esto es una obra de Dios, esta es una obra de maldad. Porque lo que nos está diciendo la Escritura y lo está diciendo este versículo es que Cristo es único y no hay otro. No podemos levantar a otro porque no ha sido otro dado por Dios. No hay salvación nada más que en Él. Así que allá donde tú estés y tú aspiras a poder entrar a las puertas del cielo y ser considerado hijo de Dios mientras estés aquí, la única opción que tienes es Cristo. Él es el cumplimiento del diseño de Dios, es el cumplimiento del tiempo y no hay otro sino Él. Y en tercer y último lugar, que nos dice también nuestro texto, todo esto se cumplió, se hizo, como hemos dicho en el diseño, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Cristo Jesús cumplió todo lo que estaba preparado en el plan divino de Dios de una manera única y majestuosa para que tú fueras redimido de tus pecados. La ley es un edicto que nos maldice, que nos ata y nos encadena. La ley dictó maldición, como dice unos versículos anteriores, y puso sobre nosotros una carga tan pesada que nos aplasta y nos condena. Esto es lo que hacía la ley. Estábamos bajo esclavitud. Lo único que podíamos esperar bajo aquella ley, la ley del mundo y del pecado, la ley de nuestro propio corazón y de nuestra conciencia, o la ley de Dios en sus 10 decretos, es que no teníamos salida. Estábamos sujetos a ellos, incapaces
de cumplirla. Y te haces deudor día tras día. No es que tú te puedas liberar poquito a poco con tus esfuerzos, sino que cada vez hay una deuda más grande a tu costa o a tus espaldas. Te creaba una falsa confianza y te la crea. Piensas que si tú haces un pequeño gesto y haces una pequeña señal o muestras algo de sinceridad, te estás engañando. La ley no te salva, sino que cada vez te dice culpable, culpable y te acusa una y otra vez. Eres reo de castigo y de condenación. Nos impone una condenación que nos va a llevar por toda la eternidad. La paga del pecado es muerte, nos estaba diciendo. Y cuando nosotros pensamos lo que es esto y lo que significa, hombres y mujeres que no están dentro de este plan, que no han entendido la obra de Cristo, que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, les está diciendo que su destino es horrible y es terrible y no hay salida por ningún otro medio que no sea por la redención que es en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha venido a comprar tu salvación, a adquirirla por un precio que es inmenso y es costoso, que es su propia sangre, para poder darte la libertad que la ley y tus obras insípidas y sin valor no podían hacer. No hay ningún cambio, no va a haber ningún cambio en tu vida para transformación personal, para esperanza en la eternidad, hasta que tú no pongas plena y total confianza únicamente en la obra del Señor Jesucristo, porque es la única paga, es la única liberación que puedes encontrar. Y esta redención que nos trae la Escritura nos lleva a ser adoptados hijos de Dios, como dice nuestro texto. Es el cambio. La redención no es simplemente que nos está diciendo, venga, te libro de esta enfermedad y te dejo que caigas quizá en otras enfermedades. Te hago saltar este peligro y este abismo, pero quizá puedas encontrar otros peligros y otros abismos. Hasta ahora todo lo que habías hecho no se va a considerar, pero hay que lo que vayas a hacer después. Nuestra desesperación sería terrible. Algunos de nosotros pueden venir y nos pueden quitar las deudas que tenemos en el banco para que el próximo día, al día siguiente, volvamos a crear nuestras nuevas deudas. Alguien puede extender su mano y sujetarnos para que no tropecemos cuando damos el siguiente paso y volvemos a tropezar. Estamos en una situación terrible si somos dejados en nuestra propia naturaleza y en nuestras propias circunstancias. Pero lo que nos dice las Escrituras y nos está afirmando este pasaje no es únicamente que Cristo vino a redimirte, no solamente es que Cristo te salvó de las consecuencias del pecado, no es solamente que te libra del infierno, sino que te da una nueva vida. No es que borra todas las enemistades que antes tenías, sino que ahora te toma como hijo suyo y te adopta. Los creyentes hemos pasado de un destino de eternidad terrible a un glorioso destino. Lo que nos ha hecho es, en lugar de estar siempre dándole la espalda a Dios, ahora poder sentarnos con nuestro Dios y que Él nos acompañe durante toda la eternidad. En lugar de ser enemigos, ahora somos hijos suyos. Y esto es lo que tenemos que valorar. Ese es el plan divino. Es todo lo que estaba diseñado en la eternidad. Que habrá muchas cosas que no podemos responder, que hay muchos secretos que no nos han sido revelados, pero esto te ha sido revelado, sea quien seas, estés donde estés, venga de donde venga, sean cuales sean tus circunstancias. Lo que te está diciendo es, la salvación no es cosa de hombres, es una cosa de Dios y está planificada por Él. Y ha establecido un plan, un diseño perfecto y completo que no puede ser quebrantado. Y eso se ha cumplido en el momento que Cristo vino en el año 0 y que Él después de 30 años fue clavado en una cruz para que después de 3 días pudiera resucitar, dándonos a nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en Él y creer en Él, que podamos ser redimidos ante los ojos de Dios, comprados para ser librados del pecado, de la condenación, de la maldición que estaba sobre nosotros y poder ser considerados, adoptados hijos de Dios. ¿Es esta tu situación? ¿Es aquí donde tú te encuentras? ¿Consideras a Cristo como el único y la única esperanza? ¿Lo has tomado para ti? Esto es lo más importante que podamos
aprender en esta mañana. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque Dios tiene un plan. Quiera Dios que ese plan te lleve a creer, a ser salvo y tener la vida eterna. Amén.